Muy buenas noches para todos los amigos y amigas que nos acompañan en esta noche tan especial. A propósito de los temas que hoy se hablan a nivel nacional, como es el tema de las reformas, tendremos esta noche dos invitados especiales quienes nos darán luces respecto a estos temas que se encuentran en debate en el Congreso de la República. Para eso, empiezo con el ingeniero Juan Torres, quien nos va a brindar un saludo. Adelante, ingeniero. Ingeniero, qué pena, ¿tenías el micrófono cerrado nuevamente? ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Adelante. Muy buenas noches a todas y todos. Hoy, un día más en nuestra lucha para arreglar el territorio, la región. Les saludo cordialmente a todas y todos por estar atentos y atentas a este gran encuentro de ciudadanía y de ese gran entusiasmo que tenemos para arreglar nuestro país y nuestro territorio. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Torres, santanderiano. Ahora me permito presentarles al doctor veterinario, también santanderiano, Carlos Bonces. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos, ingeniero Juan, a todos los que nos acompañan en la mesa, a los televidentes que están siguiendo esta transmisión con el ánimo de debatir un poco sobre lo que nos está sucediendo a nivel político en el país, sobre reformas sumamente importantes que nos benefician a una gran mayoría, por no decir que a toda la mayoría de la población colombiana, con algunas excepciones, y pues la idea es podernos nutrir de todos los comentarios y de todas las inquietudes de la población. El éxito de las conversaciones tiene un solo objetivo, y es que la población sea la protagonista, que el pueblo pueda enterarse y que el pueblo pueda opinar sobre temas que a veces no son indiferentes, pero que son necesarios para el diario vivir y para el bienestar social del país y, por supuesto, del departamento de Santander. Muchas gracias, doctor Carlos Bonces. Ahora quiero decirles a los que nos acompañan esta noche, quienes nos escuchan, que los temas a tratar son dos. Uno, como ya lo habíamos dicho, lo que tiene que ver con las reformas, y dos, la privatización de la ESAM. Para entrar ya en materia, permítame formularles una pregunta y asimismo decirles, para tener organizado aquí en materia de tiempos, tendrán 3 minutos cada uno para poder responder. La pregunta es la siguiente: ¿qué puntos de la reforma a la salud consideran ustedes que no han quedado claros para los colombianos? Tiene la palabra el ingeniero Juan Torres. ¿Qué preguntas que no han quedado claras? Claro, ¿qué considera usted que no ha quedado claro lo que tiene que ver con estas reformas para las colombianas y colombianos, sobre todo el colombiano de a pie? Sí, mire, empecemos por la palabra reforma, por ejemplo. Sí, lo que no ha quedado claro es que le viven diciendo algo muy puntual, y es que los dineros van a estar en manos de los alcaldes y los gobernadores, y como ellos supuestamente son corruptos, es lo que dice la misma corrupción, entonces el miedo que le ponen en la cabeza a las personas, a los ciudadanos, es que la plata se va a perder, se va a despilfarrar y vamos a quedar sin salud. No, eso tiene un control a través de ladres y de consejos municipales y consejos departamentales.
pero de fondo el ADRES le están instalando unos software. Esos software son de blockchain. El blockchain, como todos sabemos, son cadenas de información, de archivos, donde todo ciudadano está en la obligación o en el derecho o en la capacidad o puede entrar de una manera libre al blockchain y observar para dónde fueron los recursos de los medicamentos, por decir algo. Entonces entra al ADRES y averigua, sin necesidad de enviar derechos de petición, no, averigua. Entonces, esa transparencia se viene dando en muchos países, en muchos gobiernos. Acuérdense que nosotros somos progresistas y el progresismo plantea eso, la transparencia. Entonces, a través del blockchain nos vamos a enterar de quién se roba la plata y quién no, y qué hacen con los dineros de un lado para otro, hacia dónde los mueven, en qué los invierten, en camillas, en medicamentos, en atención, en pagos administrativos, secretarias, bacteriólogas, etcétera, etcétera. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Ahora tiene los 3 minutos el doctor Carlos Bonces. Bueno, es un tema sumamente álgido y requiere que se explique bien, sobre todo a la población de a pie, que es la que fácilmente se puede manipular, a la que fácilmente la pueden engañar y donde aún la señal de televisión de unos medios de televisión que no son afines al gobierno, pues no informan con objetividad, sino desinforman. Y son muchas las preguntas. Las personas se hacen la pregunta es, ¿nos vamos a quedar sin salud? El gobierno en cabeza del nuevo presidente de izquierda, Gustavo Petro, va a acabar con el sistema, se lo va a entregar a la entidad pública, al Estado, y los politiqueros se lo van a robar, en fin. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría, por no decir que todos los sistemas de salud del mundo, son dirigidos y son autónomos desde el mismo Estado. Desafortunadamente en este país, al Estado lo han ido reduciendo a tal tamaño que no tiene el protagonismo y que los mismos medios han metido dentro de los cerebros de las personas que todo lo que llegue al Estado no sirve. Y no, las grandes empresas generadoras de empleo, de salud, de bienestar social son las del Estado. Y lo que quiere este gobierno es rescatar esa salud que estaba mediante una ley, que fue la Ley 100, puesta en manos de unos pocos que no van a ser los beneficiados de esta reforma, los más ricos y poderosos, que intermedian los recursos públicos, que son los nuestros. Nuestro dinero que va a las arcas del Estado son puestas a disposición de intermediarios, que en este caso son las EPS, para que ellos obtengan una rentabilidad. Fácilmente se giran a los municipios en todo el país entre 50 y 53 billones de pesos entre lo que es los recaudos del contributivo más lo que el Sistema General de Participaciones envía. La intermediación de estas EPS no es nada más y nada menos que el 20%. O sea, ellas están quedando con alrededor de 10, 11 billones de pesos solo por operar el dinero. Aparte de eso, como se volvió un negocio, pues no les interesa a ellos que las personas tengan un buen servicio. Entre más retengan el servicio, entre menos órdenes médicas haya, pues más rentabilidad para ellos. Y ya pasó de ser un derecho fundamental a la salud a un negocio. Y nosotros lo que queremos con esta reforma es empezar a segmentar esos recursos en el Estado para que los empleados del sector de la salud y para que los pacientes puedan recibir directamente y en pagos oportunos, como cualquier empresa, sus giros mensuales. No es posible que un hospital como el Hospital Universitario o un Hospital San Juan de Dios de cualquiera de los municipios del departamento, que los hay, por ejemplo, el de Vélez, el de Florida Blanca, el del Socorro, tenga que recibir los pagos de sus intervenciones 5 o 6 meses después y que los médicos, las enfermeras y todo el personal tengan que aguantarse 6, 7, 8 meses sin recibir sus pagos. Eso es inhumano
inhumano con los pacientes, inhumano con los trabajadores. Y la reforma que se propone básicamente está encaminada a dignificar al empleado, a los médicos, a las personas que salvan la vida. Está destinada a crear unos centros de prevención. Es más fácil prevenir y mucho más económico que tratar una enfermedad de base como la enfermedad de la insuficiencia renal o la diabetes. Es para el sistema muy costoso, teniendo en cuenta que el sistema solo gira entre 1.700.000 y 2 millones por paciente para dar este servicio. Y hay pacientes que se están gastando entre 10, 15, 20, una paciente con cáncer, 500.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no se previno esa enfermedad con estos sistemas de prevención. Ese es uno de los tantos que a lo largo de la charla vamos a ir desglosando y lograr que la gente vaya entendiendo tanto de un lado como del otro el beneficio. Estoy hablando en los sectores políticos, es para todos. Las bases sociales de este país, de derecha o de izquierda, como las que quieran llamar, ricos o pobres, finalmente tienen derecho. Y el sistema y la nueva reforma está velando para que ese derecho llegue sin ningún obstáculo directamente al usuario. Muchísimas gracias, doctor Carlos Bonce. Recordarles a ustedes, señores panelistas, que la intervención es de 3 minutos para que podamos avanzar. Entonces, les recuerdo. Bueno, a propósito de las reformas, hay posturas divididas. Hay quienes creen lo contrario. Para ello, tenemos un invitado. A propósito de las reformas, es al señor Luis Pulido, quien es miembro de la Central de Corabastos, quien tiene una pregunta para ustedes. Adelante, el señor Luis Pulido. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por permitirme participar del en vivo. La pregunta, pues, en sí es puntual. Bueno, desde el nacimiento de la Ley 100, en Colombia se iniciaron rápidamente nacieron 130 EPS. Al día de hoy, en Colombia sobreviven 28 EPS, de las cuales varias ya están en liquidación, tienen en problema el sistema de salud porque ninguna EPS las quiere recibir a esas personas de las que van en liquidación. De las 28, solo 8 están cumpliendo con los requisitos, los estándares y las mediciones para ser viables y operativas. Bueno, entonces, señores, basados en estos datos, en esta información estadística, la pregunta es, ¿ustedes creen que las EPS son viables en Colombia en el sistema de salud actual? ¿O ellas fueron creadas o ellas nacieron desahuciadas prácticamente? Porque eso es lo que nos están diciendo los datos, las estadísticas. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, don Luis. Tiene la palabra el doctor Carlos Bonces. Bueno, cuando se arrancó, cuando se puso en vigencia la ley, pues nadie podía saber si podían nacer o no muertas ya las EPS. Habría que darles un tiempo, un margen de funcionamiento para mirar el comportamiento de la estrategia política que se generó. Y hay que tener en cuenta que esa ley se postuló porque básicamente el Seguro Social no lograba una cobertura universal. Yo he visto datos antes de la ley 100, la cobertura del Seguro Social escasamente llegaba al 30%, y pues la demás cobertura tenía que hacerse en hospitales de caridad, no muy bien manejados. La ley tenía un enfoque social de ampliación de cobertura que, si uno la revisa y es objetivo, sin alabarla, pues sí llegó como a un 97 o 98% de cobertura. Y de hecho estaba diseñada para hacer promoción y prevención más salud pública. Hasta allí iba bien, hasta que se empezó a convertir en el negocio. Ya no se empezó a ver como con un objetivo social, sino más bien empresarial. Entonces, cuando los recursos abundan, dice el dicho popular, cuando el cajón está abierto, el más honrado pierde.
y esa fue la función que empezaron a cumplir las EPS, empezar a tratar de controlar la autonomía de los médicos, evitar que ellos tengan un diagnóstico efectivo. Entonces, finalmente, el administrador de una EPS era el que daba la orden si se autorizaba o no una radiografía. O sea, estábamos en manos no de los profesionales de la salud, sino los profesionales del negocio. Y ahí se corrompió todo. Había corrupción en el seguro, seguramente, politizado. Las EPS iban a cumplir una función de diversificar, de darle libertad a la gente de escoger, pero no se cumplió el objeto social porque todos los recursos grandes que ellos retuvieron en malos procedimientos, evitando la atención oportuna de la gente, pues los destinaron a hacer clubes, a pasear, a viajar, a enriquecerse. Y las personas empezaron a sufrir los coletazos de la corrupción, a perder todo eso. Entonces, en el camino no nacieron muertas, pero en el camino se murieron. 130 solitas se quebraron. Cuando viene la intervención de la Supersalud, pues se da cuenta que financieramente no son viables, que deben cantidades enormes de dinero y que fácilmente solo las que no cumplen, solas se seleccionan. Aquí nadie va a acabar las EPS. Las EPS solas se han ido acabando por los manejos malos de ellas mismas. Lo que está proponiendo la reforma es mantener un sistema mixto entre lo privado, lo público y la sociedad para que se brinde un mejor servicio. Aquí no estamos diciendo, o las reformas no están diciendo que definitivamente vamos a eliminar EPS, vamos a eliminar a los privados porque solo queremos estatizar y volver sociológicamente los recursos y los derechos fundamentales. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que solo van a quedar las EPS que cumplan y que permitan la regulación y la intervención del Estado, y las que no, el Estado debe asumir como política de Estado el derecho a la salud. Muchas gracias, doctor Carlos Bonces. Quiero invitar al ingeniero Juan Torres para que haga su aporte. Sí, mire, el Instituto Colombiano de Seguro Social, muchos de ustedes de pronto lo recuerdan, tenía una cobertura del 30%, pero era porque en ese momento la ley cubría que los que tenían derecho a la salud eran solamente las personas que laboraban, los trabajadores. Los hijos y la esposa no tenían derecho a la salud. Entonces, fíjese lo raquítica que era esa ley y lo destructiva para una sociedad. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Marchas. ¿Por qué? Porque aparte de que solamente atendían al trabajador, y eso lo hacen adrede, así lo están haciendo con las refinerías de Ecopetrol, así lo hacen cuando van a vender una electrificadora, dejan de meterle mantenimiento. Entonces, claro, el rendimiento de esa empresa empieza a disminuir. Lo mismo pasó con el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Cuando empezaron a no mandarle los presupuestos reales, empezó la cobertura no a ser un 20, no ser un 30, perdón, sino un 20, un 15. Entonces la gente salió a las calles. Y ahí es donde sale el mago de Álvaro Uribe Vélez con la ley 100. ¿Y de dónde trajo ese modelo después del año 1991-92? De Chile. Entonces hay 4 países que tienen EPS en América: Estados Unidos, Jamaica, Chile y Colombia. Entonces, esa propuesta de EPS es netamente un modelo neoliberal que después del bombardeo a la Casa de Moneda, donde estaba Salvador Allende, Pinochet implementó la GPS. Vaya, mire cómo está vuelto Chile en la salud. Vaya, mire cómo está Jamaica. Vaya, mire cómo está Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Colombia le siguió la cuerda. Esos 4 países. Entonces, el tema de las EPS prácticamente nacieron muertas porque el modelo de Chile ya venía moribundo, pero que acá el mago del Álvaro Uribe Vélez, a través de la ley 100, le pintó pajaritos al país, pero resulta que todo el mundo, a pesar de que salía a las calles, empezó a entender de que no estaba resolviendo nada porque nos pusieron a pagar la salud de todos. No era una cuestión como el seguro social, que una parte la colocaba el Estado
¿sí? Y otra parte la colocaba el trabajador. No, aquí era todos nosotros, privatizada. Entonces, desde ese punto de vista y desde la intención malévola del neoliberalismo, nacieron muertas. Bueno, rápidamente, una pregunta, hablando claro, quisiera que me la respondieran los dos en un minuto. ¿A quién no le favorece, a quién no le conviene las reformas? Le doy la palabra nuevamente al ingeniero Juan Torres. Pues no le conviene a Vargas Llera, a la esposa de Uribe, que ella estuvo en esos cuentos, y a todos esos personajes que nombra la ministra Corcho, donde ella, la ministra Carolina dice, vea, es que los que son dueños de las EPS son personas naturales, no hay entidades gubernamentales que se puedan controlar ante el Congreso, sino personas naturales. Y mírenle la hoja de vida de esas personas naturales. Son personas que tienen antecedentes, que han quebrado una y otra y tantas EPS de las 138 que se fundaron. Y entre eso está el hermanito de Germán Vargas Llera, y por eso usted en estos días lo vio que él salió a la palestra. Pero mentira, es que ahí en las EPS, ahí hay un robo grandísimo, no es de 9 billones de pesos, no. Si yo les contara, porque no tengo más tiempo, pero mire, el mismo Ministerio de Salud, usted compra, por decir algo, una caja de un medicamento que vi por ahí, vale 1.700 pesos, de 30 tabletas, 1.700 pesos. Y el mismo Ministerio de Salud le autoriza que se venda en farmacias, en la IPS y las EPS, bueno, que se venda, póngala a 4.000 pesos, a 5.000 pesos. ¿Y sabe cuánto la venden en las droguerías y la EPS? Esa cajita de 1.700 pesos, en 30.000 pesos, valor de precio, venta al público. Entonces, mire dónde está el robo, desde el mismo Ministerio de Salud. Por eso también salió en contra de Gustavo Petro, el anterior ministro de Salud, porque eso es una corruptela, es una banda, es una mafia. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, doctor Carlos Bonces. Un minuto. Indudablemente a las EPS y a todos los que intermedian los recursos de la salud son los que van a ser más afectados. Por eso cuando dije que la reforma iba a beneficiar a una gran mayoría, no toda, estaba hablando precisamente porque los damnificados de esta reforma pues van a ser los grandes tenedores de la riqueza que intermedian la salud y por supuesto todos los políticos que de una manera u otra han creado las normas, las leyes y le echan mano a esos recursos. El ingeniero Juan acotó algo muy importante. Cuando yo hablé de cuánto intermedian las EPS legalmente por la operación son 10 billones de pesos, pero todo lo que se fuga en corrupción, en toda la alteración de los precios, todas estas cuestiones del diagnóstico, pues eso puede ascender a sumas astronómicas. Ahí ya hay bastantes estudios de cuánto puede llegar a generar esa intermediación y esa corrupción en robos del erario público exactamente en la salud. Entonces, las damnificadas y a los que no les conviene esta reforma van a ser a las EPS. Muy bien, doctor Carlos Bonces. Bueno, ahora le vamos a dar paso al medio digital, Importante TV Digital, al comunicador social José Luis Mesa Mafiol. Barranca Bermeja tiene actualmente 3 elefantes blancos: el Parque del Agua, la Megaludoteca y el Acueducto y Alcantarillado del corregimiento El Llanito. Todos obras financiadas por la Gobernación de Santander. ¿Qué acciones se podrían asumir frente a estos elefantes blancos? Muchas gracias al comunicador social José Luis Mesa Mafiol. A los ponentes, decirles que tendrán 2 minutos para responder la pregunta. Adelante, ingeniero Juan Torres. Sí, bien. Como barranqueño, el Llanito fue, porque ya no, ahora están tratando de reestructurarlo, fue un
un corregimiento muy importante en la época de César Gaviria. Recuerda que hicieron unas piscinas para criar allí peces, ¿sí? Y se veía que el mundo del llanito era pues tan bueno, porque aparte de eso generaba turismo. La mayoría de personas que iban a Barranca Bermeja querían ir al llanito a comer pescado frito y bueno, todo el tema. Entonces, ¿por qué es importante el agua allí? Aparte de eso, imagínense, es una cuenca hídrica bien grande porque está ahí la Ciénaga de San Silvestre y todo esto, pero lo interesante es que también las tierras que están en ese entorno son productivas agrícolas, son una producción agrícola fuerte. Entonces, esa agua, aparte de que sirva como acueducto para la ciudadanía, sirva también para sistemas de riego. Y la ciudadanía, si tiene agua potable, como es un acueducto que no es muy costoso, fácilmente se vuelve un centro turístico de verdad, ¿sí? Estructurado, organizado, porque acuérdense que una de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo es el agua, y si tenemos agua potable, generamos ese punto turístico que está detectado hace años, que es un punto turístico, genera mucho dinero, no sé cuánto en este momento, puede generar 30.000, 50.000 millones de pesos al año, pero se vuelve un polo de desarrollo de ese pedazo o ese sector, mejor, de la ciudad de Barranca Bermeja. Muchas gracias, ingeniero Juan Torres. Adelante, doctor Carlos. Yo creo que la repetición de los elefantes blancos en todas las obras del Estado y del departamento pues son una moda. Estadísticamente las mide uno. Se sabe que inician con un presupuesto y nunca las terminan, a pesar de que montan planificaciones, presupuestos, todo y tiempos para terminarlas. Y siempre hacen atrocidad a los contratos. Es fácil, se roban la plata. El problema de estos elefantes blancos es que la mayoría de los líderes ha estado secuestrado y aislado de la política. Los líderes sociales, los líderes políticos que podían manifestarse libremente, pues han sido sacados del camino por de diferentes formas, algunos con la muerte civil, algunos con la muerte judicial, algunos con la muerte física. Entonces, denunciar no es nada fácil en este país, se necesita tener mucha valentía, pero más que la valentía se necesita que esas denuncias sean fundamentadas, porque hay mucho activismo, mucha denuncia en redes, pero sin un sustento detrás jurídico fuerte que pueda atreverse a pararse en la raya para denunciar. Obviamente esto implica recursos, implica tiempo, implica protección, y eso ha sido difícil. La única forma que yo veo para lograr nosotros destrabar esos elefantes blancos es lograr el poder. Y ese poder se gana simple y llanamente contándole a la sociedad, proponiéndole a la sociedad que hay que hacer acuerdos, que hay que hacer pactos con los buenos, porque desafortunadamente ellos tienen el poder y es el poder absoluto. Todos los entes de control, todas las IAS, fiscalías, contralorías, procuradurías, están a favor de ellos. Ellos los eligen y difícilmente podemos detectar hechos de corrupción sólidos, sustentados, porque todo lo van a tapar y en lugar de usted salir avante con una denuncia, termina investigado. Ya conocemos varios casos de compañeros que van a la defensa y terminan investigados por los problemas de corrupción. Un ejemplo vivo es el mismo presidente de la República, quien intentó hacer obras sociales desde reformas políticas en la Bogotá humana y terminó investigado por todos los lados. Afortunadamente, el hombre se preparó y demostró que con capacidad de análisis, con decisión, con inteligencia y mucha disciplina, se logran las metas. Nosotros no tenemos opciones de destrabar los elefantes blancos si no llegamos a tener mayorías y hacer el poder. Hoy vemos que la SAE
la UNP y muchas instituciones que llevan décadas permeadas, pues con un gobierno progresista ha logrado destrabar y ha logrado mostrarle a la sociedad que tenemos un problema de corrupción metido no solo en las instituciones del Estado, sino dentro de la sociedad. Culturalmente el colombiano, el santandereano, lleva la corrupción dentro, desde cuando se pasa un semáforo en rojo. Entonces, el cambio es muy importante hacerlo desde la estructura, es muy importante que la gente entienda que debemos ser megáfonos, que debemos amplificar las cosas buenas y que las personas del común y del corriente deben y tienen que llegar a estos espacios de poder para poder dirigir sus dineros, dirigir sus territorios con la honestidad y la transparencia que caracteriza a la mayoría de los colombianos. Muchas gracias, doctor Carlos Bonce. Bueno, les recomiendo, señores panelistas, que el tiempo es importante tenerlo en cuenta para poder así abarcar otros temas que hoy nos convoca. Me queda claro que la salud es un derecho constitucional y asimismo se debe manejar, y lo que se pretende cada vez que llega un nuevo gobierno es querer hacer las cosas bien y mejor. Entonces, en ese orden de ideas, ya pues tratando el tema de la reforma a la salud, ahora los invito para que hagamos ese análisis desde la reforma laboral. Recordemos que hay un borrador. ¿Qué opinan ustedes de ese borrador, de ese documento que se está socializando, se está trabajando? Les recuerdo, el tiempo para cada uno de ustedes es de 2 minutos, así que agradezco, por favor, hacer cumplimiento de ello para poder continuar con el siguiente tema. Muchas gracias, agradezco la comprensión. Tiene la palabra el ingeniero Juan Torres. Bien, en 2 palabras, el objetivo de la reforma laboral es sostener el ingreso de los trabajadores de un determinado territorio o país por encima de la inflación. Ese es el objetivo principal. Entonces recuerden que en el Plan Nacional de Desarrollo nos dicen que primero está lo social, luego lo económico, luego la solidaridad, ¿sí? Luego lo sostenible y el medio ambiente, pero que todo eso converge a una sola cosa, al agua. Pues bien, volviendo a lo laboral, si tenemos producción, tanto como se está explicando, que la producción que más es sostenible, porque como les decía, ahí abarca lo principal, el agua, medio ambiente, es la agricultura. Entonces, lo laboral, si lo fundamentamos, por ejemplo, en los agricultores, entonces crea empleo. ¿Cuántos empleos puede generar una hectárea aplicando nanotecnología y toda esta tecnología? Bien, 3 empleos directos. 3, por los 3 millones de hectáreas que quiere comprar el presidente Petro, serían 9 millones de empleos. Pero esos empleos, acuérdense, tienen que ser sostenibles. Sostenibles. ¿Bajo qué óptica? Bajo la óptica de la tecnología, de las TIC. Y entonces, con base en eso, también los salarios se vuelven sostenibles. Y desde ahí empieza el siguiente análisis. Si el salario está acá y la inflación está acá, entonces la moneda es estable, entonces podemos tener un poder adquisitivo, ¿sí? Pero basado en lo laboral, porque si laboramos es para ser sostenible. Entonces, ese creo que es el enfoque de la reforma laboral. Muchas gracias. Doctor Carlos Bonce, tiene la palabra. Ese es un tema bastante largo, María, y yo creo que nos ameritaría otro streaming donde podamos abordar, pero básicamente es
tratar de buscar los modelos laborales europeos que no solo piensan en la empresa como tal, sino también en el bienestar del empleado, del trabajador. Desafortunadamente el neoliberalismo en los 30 o 40 años tal vez que lleva, se ha encargado de ir degradando el ejercicio del trabajador, cada vez producir más, intentar gastar más unidades de tiempo con menos salario, al punto de que han precarizado ya y dignificado el ejercicio del trabajo. La propuesta laboral es volver a lo que se ganó en las luchas que ganó el pueblo exigiendo sus derechos, descansos, remuneraciones dignas. Con esto no quiere decir que la reforma vaya a acabar con las empresas. Yo soy un empresario pequeño que tiene que pagar una carga prestacional y tiene unos empleados. Y uno sabe cuáles son sus costos de operación en la empresa y uno sabe cuál es su utilidad. Aquí nadie se va a quebrar. Lo único es que va a disminuir un poquitico su utilidad, que está súper valorada. Es que todo lo que nosotros dejamos de pagarle como empresario al empleado se nos vuelve es una ganancia para nosotros y eso no es justo. Un obrero, un trabajador que no tiene descanso, que trabaja más de lo normal, no llega con agrado a su empresa, no tiene sentido de pertenencia ni va a ayudar a construir y a fortalecer de la empresa que él come, sino va a intentar ponerle zancadilla. En el momento que pueda fusilar a su empleador, lo va a hacer sin lástima, porque ese empleador lo que ha hecho es estallarlo, produciendo mucho, pagándole mal, inclusive cogiendo parte de las incapacidades, porque hay una cantidad de triquiñuelas que hacen muchos empleadores, no todos, con la tercerización y con las cooperativas. Entonces, la idea de esta reforma laboral es dignificar al empleado para que la productividad mejore. A propósito de lo que usted hace referencia, en lo que tiene que ver con lo histórico de esa lucha laboral, esa lucha obrera, esa lucha sindical, nacen los sindicatos. Entonces, si estamos hablando de una reforma laboral que va a dignificar en salarios, en tiempo, ¿cuál sería entonces, y esta pregunta es para los dos, cuál sería entonces en un futuro cercano esa relación entre la patronal y los empleados? Tiene la palabra el ingeniero Juan Torres. Sí, mire, esa relación es, creo que hay una empresa de motos, Ducati de Italia, donde las utilidades se reparten de una manera justa, digámoslo así, de una manera justa, sin, ¿cómo le digo yo? Sin las triquiñuelas que hablaba el doctor Carlos Bonce, ¿sí? Yo también soy empresario y, por ejemplo, durante el gobierno Uribe decían que había que aumentarle, por decir algo, el 2.5, el 3, ¿se acuerda que era una pelea, el 6, el 7? No, yo de una aumentaba el 12, el 11, 15, ¿sí? Y se hacen otro tipo de repartos durante el ejercicio del año. Entonces, mis operarios y la gente que trabaja conmigo, yo no me ciño por, bueno, que es que hay que pagarle como dice el gobierno y punto. No, eso es ser uno despiadado. Entonces, para que haya ese acuerdo, mire, para que haya ese acuerdo, el sindicato debe tener claro esos puntos de vista, la utilidad y los costos operativos de una empresa. Pero ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que los costos operativos, si la mayoría de las empresas, y eso lo sabe la DIAN, fueran de verdad, cumplidoras con lo que exige la ley del Código Sustantivo de Trabajo y todo, se quebrarían, porque es que el gobierno le quita a usted como empresario el 32 al 35.
pero por debajo de cuerda le quita con la GPS otro impuesto, pero más debajo de cuerda le quita otro impuesto con la seguridad social, que el SENA, que el instituto, pero más abajo, en total no es el 35%, es el 62%. Ojo, y muchas empresas se ven aquí y no pagan eso, no lo pagan porque se quiebran, esa es la realidad, porque la competencia, ¿por qué se quiebra? La competencia viene de China, de otros países, y entonces el producto nacional versus el que viene de contrabando lo ahoga. Y ese contrabando, ¿quién lo hace? Pues el narcotráfico. Entonces la gente dice, ¿pero por qué le tienen rabia al narcotráfico? Mire, por eso, porque genera desempleo en ese momento. Cuando entra el contrabando, ellos, ¿qué hacen? Mandan cocaína, y esa cocaína, cuando la venden allá, compran artículos a bajo precio para lavar los dólares y convertirlos en pesos. Doctor Carlos Bonces. Como dice el ingeniero, legalizarse en este país, intentar competir dentro de las normas establecidas en los códigos de comercio es complejo. Y desde ahí parte la esencia del bienestar del trabajador. Mientras no se empiece a proteger la industria, mientras no se empiece a contrarrestar toda aquella práctica que destruya al pequeño empresario, pues todo eso se va a ver reflejado en un empleado mal pago, porque los costos operacionales son sumamente altos, industria y comercio que se pagan sobre las utilidades del año, en la misma Cámara de Comercio que se paga sobre los inventarios y activos, pues un activo, una casa, que valga 100 millones, pues ya le va a generar unos activos grandes, y si su empresa está legal, se los van a cobrar. Y puede pasar usted de pagar 200.000 pesos en una Cámara de Comercio como un pequeño empresario, y ese mismo empresario pequeño que quiera legalizarse y que le graben ese dinero, pues lo van a pasar inmediatamente a 1 o a 1,5 millones. Eso lo sé yo porque lo he vivido, y con el nuevo cambio de gobierno hemos tenido que ajustarnos y ser coherentes con el gobierno, o sea, legalizarnos. Pero eso implica que el gobierno tenga que regular a aquellas personas que no están dentro de los parámetros, y para eso el Ministerio de Trabajo está haciendo un trabajo bastante fuerte. Hemos recibido ya algunas circulares donde ellos exigen, pero nosotros en contraprestación tenemos que salir a exigirle a ese gobierno progresista que está hoy, que tiene que buscar las maneras de que la productividad mejore, y eso se mejora en el conglomerado empresarial, evitando el ingreso de mercancías a tan bajo precio, porque prácticamente no hay aranceles con algunos de los TLCs, y eso ha quebrado casi que toda la industria en el sector zapatero, en el mismo sector que nosotros manejamos. Ha llegado el punto en que los alimentos de las mascotas son insostenibles, porque la mayoría de materia prima es de fuera y afuera. Y en sitios como Estados Unidos, donde la producción, por ejemplo, de maíz, que es la materia prima principal de estos alimentos, es muy barato producirlo con respecto a la nuestra. Entonces, estamos en tal desventaja que realmente la precarización de la empresa hace que se precarice el empleado. Al final de todo, el cambio es cultural, y vamos a intentar que ese cambio sea como que la gente que trabaja con nosotros participe de alguna utilidad de su empresa. Muchas gracias, doctor Carlos Bonces. Bueno, en 30 segundos, si se logra nivelar, si se logra establecer unos parámetros que le sirvan al patronal y le sirven al empleado, entonces en 30 segundos me van a contestar los dos rápidamente. O sea, la tendencia sería que los sindicatos puedan desaparecer. 30 segundos. ¿Quién me responde primero? Lo dejo a disposición de cada uno. No, mire, los sindicatos no deben desaparecer, no, por el contrario, es que el sindicato es justamente el que vigila de verdad que
que la empresa no se destruya. Recuerda que la empresa, por decir algo, una SA, Sociedad Anónima, porque ellas al final del ejercicio, cada 31 de marzo, tiene que dejar en un encaje que llaman, es decir, haya guardado el 30% de lo que hay en bancos de la empresa, y después de eso sí es que reparten utilidades. ¿Para qué ese encaje que tengan ahí las empresas? Para que precisamente no se quiebren, porque las empresas tienen un fin social. ¿Y quién respalda ese fin social? El sindicato. Pero la otra cosa es cómo se ha estructurado los sindicatos. Por decir algo, allá en el IMPEC hay como 20 sindicatos. En la Unidad Nacional de Protección se ve que hay 19 sindicatos. Bueno, ¿y para qué hablar de eso? Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Carlos Bonces. Los sindicatos existen básicamente es por todas las arbitrariedades que han cometido las empresas contra los empleados. Entonces, es una forma también de regular. Toda institución, toda empresa necesita a alguien que lo regule. La autorregulación no siempre funciona. Precisamente en la reforma a la salud hay una autorregulación médica. Entonces, el sindicato lo que va a hacer es que se cometan menos errores, de que se trabaje en la dirección correcta. Pero cuando el cambio logra hacerse culturalmente y usted entiende que el empleado hace parte de su empresa, pues los sindicatos van a estar más menguados y van a entender que están trabajando es por su empresa. El sindicato están haciendo es porque la desigualdad en los salarios, en el exceso de trabajo, pues hace que la gente se rebele y es natural que exijan sus derechos. Tiempo, muchísimas gracias, doctor Carlos Bonces, muy amable. Bueno, pasemos ahora a otro tema, hablemos de Santander, el tema departamental que pues es necesario como santanderianos ustedes dos también poder hacer como esa reflexión, como ese análisis. Para este tema a nivel departamental, nuevamente nos acompaña el señor Luis Pulido con una pregunta. Adelante, Luis. Bueno, listo. En lo relativo al departamento, el tema de la ESAN, dice la gerente de la ESAN que lo que ellos están buscando con la petición y lo que se espera la aprobación de la asamblea es ajustar al Código de Comercio la participación accionaria de la empresa, que no hay ninguna otra intención. Viene uno como ciudadano y ve que una empresa de servicios públicos, que en un 85% es propiedad del departamento, es propiedad en sí del Estado, que produce más de 1.100 millones de pesos al año como utilidad, y saber que esa empresa la están manejando, saber quiénes la han manejado, saber que la han manejado los gobernadores de Santander, pues lo hace ver a uno como que es una empresa demasiado rentable. Entonces, aquí va la pregunta para ustedes. ¿A qué creen ustedes que hace referencia la gerente de la ESAN cuando dice que únicamente lo que busca es ajustar al Código de Comercio el parágrafo, pero a la vez dice que hacer el acomodo en este parágrafo permitiría capitalizar la empresa? Esa es la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, don Luis Pulido. Tienen los panelistas cada uno para responder 2 minutos. Le cedo la palabra al ingeniero Juan Torres. Bueno, eso me suena a EMPAS, ¿sí? Freddy Anaya, dueño de EMPAS, privatizado a sus anchas, lo mismo que la GPS privatizada y personas naturales, ¿sí? Y bueno, y así todo, ¿sí ven? Como todo lo nuestro, lo público es nuestro porque pagamos impuestos. ¿Sí ve cómo se lo rifa? Cómo entre ellos se adueñan. Se lo regalan entre ellos, porque es un regalo. Si es que una empresa que produce 1.200 millones de utilidad al año, oiga, ¿cómo así que la vamos a vender? 1.200 millones de pesos de utilidad al año, eso es mentira. Eso debe dar una utilidad mayor, porque imagínense, ¿sabe cuántas viviendas hay en el área metropolitana? 165.000.
Y entonces, si los servicios públicos es que no da ninguna rentabilidad. Eso es una mentira que la utilidad sea eso. Pero bueno, yendo al tema, es que entre ellos se pagan favores entre ellos y deudas de ellos con recursos de nosotros, o sea, con impuestos de nosotros, con la plata de nosotros los ciudadanos, entre ellos se paga. Mira, a ti te voy a dar esta empresa para que la administre por 15 años, a ti te voy a dar el servicio de energía eléctrica, perdón, a ti te voy a dar el gas, a ti te voy a... Y entre ellos se reparten, como decimos nosotros acá, la torta. Entonces, vea, eso es carreta de que eso no deja plata. Y desde un principio, ya lo viene diciendo el doctor Gustavo Petro, eso de EMPAS hay que acabarlo. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, doctor Carlos. 2 minutos. Pues las empresas públicas son de los ciudadanos y las empresas públicas tienen la mejor clientela, que es toda una sociedad. Es imposible que una empresa del Estado no dé utilidades. Es imposible que una empresa del Estado se quiebre. Por muy malos manejos que se cometieran en el ejercicio, como malos manejos de la administración, no la quebraría. Lo que sí la quiebra es la corrupción. Cuando empiezan a sacar estas figuras, pues eso tiene un trasfondo que es privatizar, porque el negocio es muy bueno, y si lo tienen en manos de los privados, pues es una mina de oro, como lo hizo el ministro Carrasquilla con los bonos del agua, donde endeudó a 50, 100 años a los municipios y les secuestró el agua, y hoy no hay agua potable. Permitir nosotros que una empresa pública que garantiza un derecho fundamental como es el agua potable se privatice es irnos al suicidio. Ya nos ocurrió con la electrificadora, ya no la manejan, ya no tenemos derecho a la réplica. Lo que pueda el Estado a nivel nacional intervenir para mejorar la calidad del servicio. De resto, a usted no le reciben una queja porque no es nuestra. Prácticamente el sistema neoliberal ha ido secuestrando todas las empresas que generan utilidad, como las telecomunicaciones, el agua, la salud. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es defender nuestras empresas, lo que queda de nuestras empresas. Ojalá que los nuevos dirigentes, que las nuevas tendencias progresistas rescaten lo público, que son el mayor generador de empleo, y logre que la persona que llegue a manejar estas empresas tenga un sentido social de la ética y la transparencia para que los ingresos de los ciudadanos siempre estén en superávit. Muchas gracias, doctor Carlos Bonces. Así es. Bueno, le pregunto al señor Luis Pulido si tiene algo para agregar. 1 minuto. No, realmente no. Creo que la respuesta la tienen clara los dos, el ingeniero y el doctor. Entonces creo que la respuesta que estaba buscando me quedó totalmente clara. Bueno, entonces, siendo así, quiero invitarlos a la segunda pregunta del comunicador social, periodista José Luis Mesa Mafiol, del medio digital Importante TV Digital. Muy buenas noches. Hace poco murió una persona en la sala de espera de la Clínica Magdalena de Barranca Bermeja sin que se le prestara atención oportuna, teniendo un régimen contributivo. ¿Cómo combatir el paseo de la muerte con la reforma a la salud? Bueno, entonces para esta respuesta, cada panelista tiene 2 minutos para responder. Invito al ingeniero Juan Torres. Bien, mire, este señor Álvaro Uribe Vélez y su séquito de gobernantes que puso de ahí para abajo hasta donde estamos, destruyó 18 hospitales públicos. Entonces, mira la recarga que hay, nótese, en todos los hospitales del departamento.
Esa recarga de pacientes es porque hay un triaje, y ese triaje lo hacen como una trampa. O sea, ¿cómo nos ven? Nos ven como conejillos de India. Nos hacen una trampa para que se filtre la consulta general que llega a la IPS. ¿Y sabe por qué? Porque ellos necesitan, entre menos consulta, más dinero, ¿sí? Y colocan menos médicos y pagan e invierten menos. Entonces, la respuesta es muy clara. La gente se muere en el triaje. Pase lo que pase, el triaje es obligatorio. Mentiras, eso es un asesinato. Ahí lo están matando a usted y a mí técnicamente. Eso no debería existir. Es que es absurdo. Usted es urgencia, la palabra urgencia es para que haya en una clínica, en un sitio donde tenga tantos miles de pacientes, deben haber 10, 12, 15 médicos especialistas en urgencia. Dios mío, en ningún país del mundo usted se enferma. Fíjese que Petro le dio COVID allá en Italia, y vea cómo lo atendían y todo, y hay gente que cuenta que se enferma allá en Europa, en algunos países, entre ellos como Italia mismo. Usted se enferma y si la atiende el cardiólogo mismo la lleva hasta su casa en la ambulancia. Acá, imagínense, triaje. Eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, yo sí digo que esto de la GPS es lo peor que le ha podido pasar al pueblo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Juan Torres. Doctor Carlos Bonces, adelante. Hay varias formas de evitar el paseo de la muerte. Primero, darle la autonomía a los médicos y al sistema técnico de la salud para actuar oportunamente, que no sea una restricción. Desafortunadamente, muchas de las autorizaciones, de las órdenes para poder atender un paciente están en manos de una EPS en cabeza de un administrador. No puede ser que un administrador decida sobre la salud de una urgencia. Esa sería una de las formas. Ya está contemplada en la reforma, no va esa forma. Dos, pues como es un negocio, a veces, y ocurre en cualquier empresa privada de salud, si no hay dinero, pues no hay prestación del servicio. Entonces vaya, consigne y pague y luego lo atendemos. Eso no debe ocurrir. La reforma propone que eso es un derecho y no un negocio, como lo hemos venido trillando, y por lo tanto toda empresa privada o pública debe atender de inmediato al enfermo. 3, buscar la manera de implementar a nivel nacional con la reforma lo que es la medicina predictiva, preventiva, para descongestionar los centros de salud fuertes y poder terminar en buen término una enfermedad resolutiva o una emergencia, porque hay que saber qué es emergencia y qué es urgencia, ¿no? Hay que coger y separar eso. No todo cabe dentro de lo mismo, pero prácticamente a un centro de salud, a una IPS, está llegando la consulta oportuna, la consulta externa, la urgencia, la emergencia, porque como lo dice Juan Torres, prácticamente acabaron con nuestra red hospitalaria pública, y en lugar de construir nuevos hospitales, lo que han hecho es cerrarlos y privatizarlos. Entonces, construir nuevos hospitales, montar los centros de prevención, muchas enfermedades que terminan en paseo de la muerte se habían podido evitar en una medicina predictiva o preventiva, y terminamos fue en una enfermedad incurable, crónica, y eso lo que va a llevar es a un paseo permanente, autorizaciones de exámenes, de radiografías, de ecografías, y a la final, pues el paciente cuando recibe su orden ya no existe. Entonces, la reforma tiene 5 ejes que hay que aprenderlos bien, que es los recursos de atención primaria que los pague directamente el Estado, la dignificación de los trabajadores. El proyecto contempla la red de centros de atención primaria, y que las EPS que nos sirvan como apoyo a lo contributivo, o sea, que no se metan con lo que es subsidiado, para que ellas con sus mismos afiliados, sus mismos recursos, puedan hacerle control. Si al menos estos 5 ejes que se proponen en la reforma pasan,
nosotros ya podemos tener un cambio y podemos hablar de una transformación. Sonido. Cibernautas, y es la siguiente. ¿Qué piensan de la privatización de la ESAM? Creo que ya lo habían dicho, pero es una pregunta que hacen los cibernautas, entonces no sé cuál de los dos quisiera responder. En este gobierno, el gobierno popular, el gobierno progresista, un gobierno socialdemócrata no puede permitir la privatización de ninguna empresa social del Estado. Nosotros tenemos que proteger lo que es nuestro, por lo que podemos revirar. Entonces, por lo tanto, no van a la privatización de ninguna empresa del Estado. Muy bien, doctor Carlos Bonces. Siga, ingeniero Juan Torres. Mire, la privatización de SANT, entonces el trasfondo es quedarse con el agua, ¿sí? Es, si yo presto el servicio público del acueducto, mire lo que está pasando en la AAA, ¿sí? Si yo presto el servicio del acueducto, es porque el agua me la tienen que respetar desde tal sitio hasta acá, y esa agua no la puede tocar nadie. Estoy dando un ejemplo. Entonces, cuando se apoderan del agua, imagínese usted a cómo nos venderían el agua o cómo nos la venderían. Le estoy colocando solamente el ejemplo del agua, no le estoy colocando el de la energía eléctrica, el del gas. Y desde ahí empiezan, porque el agua para ellos prefieren vendérsela una parte a los sistemas de riego, otra para industrialización, otra para fines en medicina, etcétera, etcétera. Y empiezan a racionalizar, a hacer ¿cómo digo? La división. Racionamiento. El racionamiento y la división de las quebradas, de los nacimientos de agua, etcétera, etcétera. Y empieza otra vez el problema, porque la privatización es negocio. Entonces, ellos nunca están pensando en lo que dice el decreto, la ley, la constitución. No. Ellos siempre es cuánto ganan. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Usted lo ha dicho. Bueno, tenemos ya prácticamente para terminar con este live tan importante, Hablando Claro, tenemos un invitado. Él es el doctor Andrés Álvarez. Muy buenas noches, doctor Andrés. Bueno, al parecer el doctor Andrés Álvarez se desconectó, pues estaba programado este live, el primero. Vendrán más, porque es importante seguir haciendo estos análisis, estas reflexiones en estos temas que nos competen a nivel nacional y por supuesto a nivel departamental. Aquí hablamos claro, conciso y bueno, para que la gente vaya entendiendo un poco más de la dinámica de lo que quiere este nuevo gobierno y sobre todo lo que se espera para las regiones. Bueno, creo que ya el doctor Andrés se conectó. Doctor Andrés, muy buenas noches. Doctor Andrés Álvarez. Muy buenas noches. Adelante, el micrófono es suyo. Problemas de Wi-Fi he tenido. La pregunta básicamente para Juanchi y para el doctor Bonces es en cuanto a la reforma a la salud, entiendo que va a ser prioridad el tocar puerta a puerta, ¿sí? Que los médicos vayan casa a casa. En el caso de Bucaramanga estamos hablando de restablecer, por ejemplo, centros de salud como el Rosario. ¿En qué grado quedaría ese centro? Sí, llegado el caso,
de poderlo formar como una IPS. Entonces, ¿hasta qué grado podría prestar ese servicio dicho centro? Ya pongo de ejemplo porque es como lo más conocido en Bucaramanga, pero hay otros. Sí, está la WIMIS en la carrera 21, está el Centro de Salud de la Concordia y así. Entonces quería como más o menos que me dejaran claro ese tema. Bueno, pues muchas gracias, amigo Andrés. Bueno, a los panelistas tienen 2 minutos rápidamente. Voy a ser estricta porque ya el tiempo se nos agota. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere responder primero? Bueno, doctor, adelante, doctor Carlos Bonces. El micrófono es suyo. Fíjese que esos centros en algún momento cumplían una función y básicamente es cumplir funciones de promoción y prevención de salud y salud pública, por ejemplo, vacunaciones, alguna consulta externa, pesaje, control de peso y algunas pruebas. Ese era más o menos lo que inclusive en la ley 100 estaba contemplado, lo que era la prevención y promoción. Lo que propone la nueva reforma es la creación de los centros de atención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud por cada 25.000 habitantes. Y allí se van a hacer todos los enfoques de la salud pública, predictiva y preventiva. ¿Con el ánimo de qué? De evitar enfermedades crónicas que son difíciles de curar, para prevenir problemas de obesidad, para fomentar el control de enfermedades mediante la vacunación y descongestionar los centros de alta complejidad donde se va a determinar y se va a ejercer la medicina resolutiva, la que implica ya el control de la enfermedad como tal, el control de la enfermedad crónica y las urgencias y emergencias. Este sistema me parece a mí que es sumamente ambicioso, lo tienen países inclusive a veces más pequeños que nosotros, y reducirían el gasto público en salud drásticamente. A eso es lo que le apuntamos. De hecho, yo que manejo la medicina veterinaria, tengo implementado esos paquetes preventivos dentro de las mascotas, porque la EPS de la mascota es el dueño. No hay ningún seguro oficial que pueda respaldar, en este caso, la mascota que ya se ha vuelto parte de la familia. ¿Y cómo hacemos nosotros desde la medicina veterinaria? Hacer medicina predictiva. Rápidamente, en pequeños exámenes económicos, determinar cuándo un paciente va a llegar a una enfermedad crónica y con el simple cambio de alimentación evitarle esa cronicidad. Si lo hacemos en los animales, si lo hacemos en un carro con una técnico-mecánica cada año, ¿cuándo más lo vamos a hacer con la humanidad? Con las personas de este país que merecen eso y mucho más. Muchas gracias, doctor Carlos Bonces. Adelante, ingeniero Juan Torres, su apreciación. Sí, mire, yo invoco aquí el artículo 3 del Plan Nacional de Desarrollo, que el mismo Gustavo Petro lo dice, que las mesas de trabajo, las regionales que se hicieron para crear el Plan Nacional de Desarrollo, son vinculantes. Y una de esas, ese vínculo es la salud. Entonces, lo que comentaba el doctor Carlos Bonces, y la misma pregunta en sí. Es decir, hay que ser preventivo. ¿Y por qué hay que ser preventivo? Porque hay que planear. Y el artículo 3 se orienta a eso, a la construcción de país, al ordenamiento del territorio. Es decir, planeación. Si nosotros, como ciudadanos, sabemos qué costo tiene el caso de la diabetes, ¿sí? ¿Qué costo tiene? No solamente en dinero, sino en vidas, ¿sí? Y además, a futuro, ¿cuántas puede tener? Dejamos de consumir Coca-Cola. Un ejemplo así sencillo. Dejamos de consumir azúcar. Y nuestro régimen alimentario sería diferente. ¿Por qué? Porque nos lo está diciendo, nos lo está proponiendo mejor el mismo Estado, es decir, la sociedad. Y formamos parte de ella. Y por lo tanto, eso es dinero de nuestra labor. Nuestro poder adquisitivo se debilita
cuando tenemos que empezar a pagar medicamentos costosos para curar enfermedades fuertes, enfermedades muy fuertes. Entonces, hay momentos donde llegan y nos dicen, actualmente, ¿no? Nos dicen, no, que es que el post no le alcanza para eso y tal. Entonces, esa prevención nos ahorra vida, sobre todo vida, nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero y sabemos qué es lo que tenemos. Es decir, esa es la felicidad, poder, dinero y felicidad, un PDF. Hay que construir un PDF, el poder popular. ¿Basado en qué? En que lo laboral tiene que tener un trabajo sostenible para poder tener dinero. Y la felicidad es tener salud, educación, vivienda. Eso es un PDF, poder, dinero y felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, les agradecemos por esos valiosos aportes que en la noche de hoy ustedes han hecho. También agradezco a los cibernautas que se conectaron y agradecerle, por supuesto, a los que verán este programa, porque recordemos que va a quedar colgado ahí en las redes sociales para verlo los 365 días del año, gracias, bendita tecnología, a través de Importante TV Digital y a través de las diferentes plataformas digitales de cada uno de ustedes. Entonces, agradecerles de verdad, ya se terminó el tiempo, desafortunadamente. Mis agradecimientos para el señor Luis Pulido, también para Andrés Álvarez y por supuesto para nuestros panelistas, al doctor Juan Torres, al ingeniero Juan Torres y al doctor Carlos Bonces. En 30 segundos cada uno para que se despida, por favor. Ingeniero. Sí, María y Carlos y demás amigas y amigos que nos están viendo, estoy altamente agradecido. Una vez más, nuestros afectos como ciudadanos que queremos aportarle al departamento, al territorio y al país, nos ofrecemos en esta labor de una manera totalmente humana. A todas y a todos, un abrazo y los felicito por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, estimados amigos, importante resaltar que en este cuatrenio y desde los últimos 5 o 6 años, los temas que eran ajenos a la participación ciudadana, pues se han vuelto del común. La presidencia de la República ha puesto a hablar a la gente de temas importantes, cosa que no ocurría antes. Nos ha obligado a tratar de empaparnos de estos temas. En alguna época atrás ninguno tal vez nos deteníamos a mirar estos temas, pero pues el cambio hacia el progresismo va a tal nivel que implica que nosotros hagamos un cambio, y ese cambio va desde educarnos, desde entender las perspectivas políticas, cómo nos benefician, cómo nos afectan, y decirle a la sociedad que el poder lo tienen ustedes cada vez que se ilustran y que adquieren más conocimiento para poder debatir y decidir libremente como un ciudadano libre, para que los mejores hombres y mujeres de este país dirijan y tengan las riendas del buque que va a ir hacia adelante y hacia el futuro. Bueno, muchas gracias de verdad. Y bueno, preguntarles a los cibernautas si desean participar de un próximo Hablando Claro. Por favor, escríbanos allí en las diferentes plataformas digitales que les compartimos hoy. Así nos vamos preparando con otros temas de su interés. Muchísimas gracias. Feliz noche. María, veo un mensaje de felicitación de cumpleaños al ingeniero Juan Torres. Un saludo especial desde aquí, desde San Gil, que cumpla muchos más. Es muy placentero poder debatir y compartir con personas de experiencia que hacen país desde su empresa, que hacen país desde su hogar. Felicidades, ingeniero.
Ingeniero, muchísimas felicitaciones. Desde aquí este abrazo y por supuesto ese abrazo gigante de todo Santander. De todo Santander. Muchísimas gracias. Un brindis con tinto para el ingeniero. Sí, señor. Un brindis con tinto. Y con arepa y queso. Que el universo le cumpla todos sus deseos. Bueno, feliz noche para todas y todos y nos vemos en un próximo live Hablando Claro con el ingeniero Juan Torres y otros invitados especiales. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Pero muchas, muchas gracias. Hoy estoy contento porque estoy cumpliendo un año más de vida, 7 años, 67 años. Pero gracias a ustedes y por su participación, porque somos libres pensadores. Muy bien por esa. Vamos todos con la participación ciudadana. El poder es de todas y de todos. Vamos todas y todos con Santander. Vamos todos por ese gran pacto. El nuevo modelo seguirá teniendo clínicas, seguirá teniendo hospitales, hasta mejores, porque vamos a pagar de manera directa a esas clínicas y hospitales para dignificar a ese médico, esa enfermera, porque muchas veces el médico está agotado porque no le pagan, porque le pagan cada 5 meses, porque le pagan cada 6 meses, y ahí es donde viene ese agotamiento y ese maltrato. Necesitamos dignificar a ese médico para que lo atienda usted mejor.